Good morning, everybody. Welcome to APEC. It is Buenos días a wonderful. todos, bienvenidos a APEC. Es maravilloso que se encuentren en el Perú y es maravilloso tener a la mayor parte de mi gabinete aquí y quisiera que el primer ministro se pare, se ponga de pie para que ustedes sepan quién es él. Y también me gustaría que mi vicepresidente se pongan de pie. Martín y Meche, por favor, pónganse de pie. Y me gustaría reconocer a Alejandro Toledo, que está aquí, con quien yo serví en diversas posiciones en su gobierno. Y me gustaría decir que este lugar se construyó y fue inaugurado por Alan García, que fue el presidente anfitrión de la última reunión de APEC en el Perú. Tengo recuerdos maravillosos de este teatro porque yo tuve la oportunidad de tocar un concierto de Mozart con la Sinfónica Nacional años atrás, cuando el teatro fue inaugurado, y tengo recuerdos maravillosos de entonces. Por favor, hablemos un poco de APEC y del Perú. Tenemos una agenda en APEC, un camino de empleo, del empleo justo, pero los eventos de las últimas semanas han puesto otro punto importante en la agenda, y ese es el comercio. Porque el comercio, el mundo de hoy está siendo desafiado. El comercio mundial ha dejado de crecer en los últimos 2 años y vemos estos efectos en todas partes. Vemos, por ejemplo, que grandes empresas navieras han quebrado o están en quiebra y han tenido que ser reorganizadas, y hemos visto muchos puestos de trabajo que han ido disminuyendo con la caída del comercio. Y me parece que este debe ser un punto muy importante y que debe ser enfatizado durante APEC. Es fundamental que el comercio mundial vuelva a crecer y que el proteccionismo sea derrotado. Es desafortunado para el mundo y lo hemos estado viendo en últimas elecciones, no solo en los Estados Unidos, también en Gran Bretaña, que las tendencias proteccionistas están comenzando a resurgir. Y cualquiera que quiera promover protección, yo le sugiero que vuelva a leer la historia económica del 1930. Tenemos que pensar al respecto y enviar un mensaje muy fuerte como APEC. Por lo tanto, que es algo que va a ser difícil de hacer porque el APEC no es 1 o 2 países, sino son 21 países. Así que tenemos que dar un mensaje inequívoco al mundo de que el comercio continúa siendo beneficioso para la prosperidad y el libre comercio debe continuar creciendo. Ahora, en Perú, en los últimos 25 años, hemos pasado por grandes reformas y ahora estamos trabajando en cómo pasar a la siguiente ronda de reformas, porque hemos crecido bastante bien. Nos hemos desacelerado un poco en los últimos años, un poco por el fin del boom de los minerales, etcétera. Así que tenemos que tener en cuenta ahora cuál es la siguiente ronda de reformas, y esta tiene que ver con básicamente educación y servicios sociales y una economía más fluida en términos de regulación que se ha puesto un poco rígida en los últimos tiempos. El Perú es un país abierto. Y esto empezó ahí en 1980, cuando tuvimos el gobierno de Belaúnde, donde yo tuve el privilegio de servir, y empezamos a bajar los enormes aranceles. Y luego
hubo un retroceso, luego en 1990 un nuevo gobierno se estableció bajo el liderazgo del señor Fujimori y la liberalización volvió a empezar y luego durante el gobierno del presidente Toledo seguimos desarrollando esto, siguieron cayendo los aranceles. Hoy en día están los aranceles en 0 a 2%. Pero hay otras formas de protección en el mundo, así que tenemos que ser conscientes de todas las formas de protección que existen en el mundo. Y Perú, por sus inversiones, ha estado creciendo rápidamente. Nuestro ratio de inversión está alrededor de 20% del PIB. Esto es bajo comparado a China y algunos países asiáticos, pero es alto para las Américas y es la razón principal por la cual hemos crecido con un promedio de 6 y 7%. Así que tenemos que confiar en esto. Y nuestro gran desafío para los próximos años es la inversión en recursos humanos, en educación, que es algo que enfatizamos en el periodo 2001-2006 y que tiene que continuar siendo enfatizado, pero seguimos detrás. Tenemos que invertir también en salud. La salud es fundamental. Salud y agua, y todavía estamos muy atrasados en salud y agua. Y tenemos que invertir también, obviamente, en la infraestructura física, puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, etcétera. Lo interesante con respecto al Perú es que gran parte de esto se realiza por parte del sector privado, con una regulación pública muy simplificada. No tenemos suficiente dinero en el gobierno para pagar y financiar todas estas obras, así que tenemos que dejar un rol muy significativo para el sector privado en infraestructura e inversión física. Ese es el desafío para los próximos años. Estamos trabajando duro también con nuestro Congreso que pertenece a un partido completamente diferente, pero que creo que es un partido que yo pienso cree también en la inversión y en el crecimiento. Así que vamos a trabajar conjuntamente los próximos 4 años y medio para poder lograrlo. Ahora, el Perú es un país de libre prensa y la libre prensa es algo bueno. Yo creo en esta, pero mi esposa se siente frustrada cuando lee los diarios en la mañana y toda esta libre prensa y lee todas estas columnas de opinión y hay muchas opiniones. Los economistas de hoy, el último sábado, hubo un artículo muy interesante sobre mí. Decía que yo hago chistes malos. Bueno, no creo que sea cierto. Y también dicen que mi médico, que puse como asesor, bueno, no es realmente mi doctor y bueno, tuvo un escándalo. Pero en fin, también dicen que este gobierno le falta una visión de a dónde ir y eso es completamente errado. Estoy completamente en desacuerdo. Me parece que tenemos una idea muy clara de a dónde nos dirigimos. Estamos trabajando en ella. Vamos a tener un gran paquete de legislativo para la próxima semana o las próximas 2 semanas, que ya está listo, que va a poner al Perú nuevamente en el camino del crecimiento. Así que ese es mi mensaje. Comercio, 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 sumamente importante. Y luego inversión y crecimiento que son fundamentales. Gracias por participar en este foro empresarial. Voy a visitar el foro en diferentes momentos. Aprecio su presencia desde tan lejos y espero poder verlos a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias.
Yeah.